¿Cómo va? Bueno, el motivo del siguiente video era un poco un tema que me parece bastante interesante, que por ahí les puede llegar a ser de utilidad, y que muchas personas me consultan y otras que noto que hay como cierto desconocimiento, y me parece que es relativamente importante y les puede servir de ayuda para cuando tengan que comenzar a trabajar un texto particular o la idea de un texto, pero que se desarrolla en un libro. En mi caso particular, bueno, yo he trabajado mucho publicando novelas, he trabajado con muchos editores, muchos libros de poesía, y he estado de los dos lados, de, si se quiere, del mostrador, que es editando, corrigiendo texto para otras personas, para mi editorial, y sometiéndome a un proceso de edición con mis textos, de los cuales aprendí un montón. Y por ahí como que veo que muchas veces no se habla de ese trabajo que cumplen, de ese rol que cumplen los editores. Eh, por ahí muchas veces hay como una ansiedad por publicar un libro y las personas llegan con un objetivo claro que es el de publicar y lo único que le importa es eso, ¿no? Que se mande el texto a imprenta. Eh, y bueno, sin querer, por el entusiasmo, por el fervor, por la juventud, por un montón de otras cuestiones, comete uno de los peores pecados que se pueden llegar a cometer, porque bueno, después uno cuando pasa el tiempo se puede llegar a arrepentir de lo que publica apurado, sobre todo si entra una editorial que no le interesa cuidar su propio catálogo y le da lo mismo publicar por publicar, sino que tiene otros fines esa editorial. Entonces como que nada, no hay un trabajo de edición consciente y bueno, lamentablemente, digamos, se desvaloriza el catálogo, se desvaloriza el autor y muchas veces se malogra. Entonces, por ahí está piola, está bueno entender que eh, el editor cumple un rol en el proceso del armado de un libro tan importante como el autor, que cuanto más nosotros seamos flexibles y entre cuanto más nivel de confianza obtengamos con esa persona, bueno, todo va a fluir de una manera mucho más armónica, orgánica. Y nada, a mí me ha pasado como editor que, que hay personas que tienen ciertas resistencias, eh, lo cual no facilita la tarea nuestra, al contrario, es como que los dificulta y me ha pasado también trabajar con editores que no tenían interés en profundizar más sobre el trabajo de edición, pero también he tenido editores que soy amigo hoy en día que les agradezco porque he aprendido un montón y me han mejorado el texto. Sin ir más lejos, la novela que escribí, poniendo un ejemplo, la novela que escribí por los robots dominar el fútbol mundial, eh, bueno, mi editor, Matías Guillán de UOIEA, eh, yo le tiré la primera versión de la novela, siempre con él tengo un grado de confianza porque hacíamos una publicación, y le dije, mira Mati, está esta idea principal de este libro, mi idea es que se trabaje con que el tema que aborde es el lado B del fútbol, que aborde las nuevas tecnologías aplicadas al deporte, trabajar con el escarnio que sufrieron los jugadores del Mundial 2014, pero poner ahí como en escena esas problemáticas y no sabíamos bien cómo insertar eso bien del todo. Entonces con Mati, bueno, fuimos charlando y fuimos construyendo una historia que girara alrededor de esa idea y decidimos que el árbitro principal era un robot manipulado por la FIFA para perjudicar a Argentina, por ejemplo. Bueno, eso lo fuimos negociando, estuvimos charlando durante un año, fue haciendo modificaciones, sugerencias sobre los tiempos verbales. Bueno, la novela quedó, a mí es uno de los trabajos que más me gustan. Y así me ha pasado también. Mi primer libro en Vox, yo tenía una idea y Gustavo López en su momento, yo tenía diferentes series, una serie principal en Bellavista que era sobre una historia familiar mía, que era sobre Ortega, un apodo que me habían puesto a mi abuelo. Entonces a lo largo del poema, que recorre varias páginas, iba mostrando cómo la figura de Ortega iba desarrollándose y la figura del niño como jugador frustrado, digamos, iba
caminando por otro eje y en el medio van sucediéndose historias familiares. Y después vinculamos otras series de texto y dejamos afuera otras series de texto que entraban en diálogo con esa dinámica del fútbol o barrial, la literatura sitiada, entonces le dieron un contexto y le dieron otra dimensión al texto para lograr alcanzar la unidad de sentido. La unidad de sentido es, digamos, cuando a lo largo de puede ser de una novela, puede ser de una serie de cuentos, una serie de poemas, hay como un eje temático que vincula a todas las demás piezas, dándole como una uniformidad. Pero bueno, para no irme más lejos, voy a irme por las ramas. En definitiva, no subestimen nunca el rol del editor. Muchas veces pasa que hay gente que por caprichos o diferentes cuestiones dice no, yo no voy a dejar que me toquen, que intervengan mi arte. Piensen como que el editor es un montajista, una persona que va a estar trabajando al lado nuestro, como cuando la diseñadora va a poner su impronta para el arte de tapa de nuestro libro, el editor nos va a asesorar sobre diferentes cuestiones que atañen a la composición o a la formación de un libro. Entonces, bueno, nosotros ponemos la materia prima, pero bueno, también un poco hay que ordenar ese caos y entran estos personajes, estas personas, estos actores del mundo del libro en escena. Entonces, bueno, es vital que nosotros entendamos que son tan importantes como nosotros que escribimos. No nos cerremos y bueno, nada. Mi consejo es que, obviamente, siempre sintamos y escuchemos nuestra voz interior, que nosotros somos los únicos que sabemos lo que queremos decir con un texto, pero no nos cerremos a escuchar sugerencias o lecturas de otras personas. Muchas veces lo que hacemos es, cuando uno termina un texto, lo comparte con un grupo de personas, que generalmente se recomienda que sean las mismas, que sean buenos lectores, porque si nosotros se lo pasamos a 20 personas diferentes, vamos a obtener 20 lecturas diferentes, pero bajo la perspectiva de cada lector. Entonces también podemos llegar a marearnos, porque lo que uno ve, el otro no ve, lo que uno sugiere, el otro sugieren en contra, entonces como que nos terminamos mareando. Pero el consejo es ese, que se animen a abrir el juego, que escuchen a las personas que saben, que no lo vean como que lo que se está interviniendo ahí es nuestro ego, sino que es una parte de algo que nosotros creamos y que si partimos de la buena fe, vemos que la otra persona que está enfrente sugiriendo es una persona que tiene un montón de millas de lectura, que es competente, que es una persona seria, que se toma el trabajo de durante un mes leer nuestra obra, hacer devoluciones, sugerencias, hacer recortes para que el texto gane en densidad, bueno, aprovechemos de esa experiencia y nutramos no. A mí me ha pasado, como muchos editores me han mejorado mucho, a mí me ha pasado también como editor, a veces darle una vuelta a determinados textos y ponerlos en valor, y eso realmente forma parte del trabajo con el autor, y sin la pieza original que es el autor eso no se podría hacer. También me ha pasado que hay gente que tiene mucha resistencia y bueno, también es lindo trabajar con gente que entiende el rol que cumple una editorial. Pero bueno, hay otro tipo de editoriales que no les interesa, entonces bueno, son imprentas, no son editoriales. No les importa el catálogo, no importa que los textos dialoguen unos con otros, sino que lo único que les importa es cobrar un caché por que la persona haga ese libro, le entregan los libros y ese libro muere ahí. En cambio, si nosotros entramos en una editorial que tiene ciertos cuidados, digamos, nuestro texto se pone en valor porque entra en diálogo con un catálogo, con un trabajo más profesional y bueno, realmente nos ayuda mucho. Así que, consejo número 1, denle bola a sus editores, la bola justa y necesaria. Negocien con ellos, si hay cosas que ustedes no la quieren cambiar, negocienla, justifíquenla, escúchenlos a ver cómo ellos quieren justificarlo, pero entiendan que forma parte de un entramado que a veces, si el editor es serio, la editorial es seria, nos va a ayudar mucho y nos va a facilitar las cosas
para que nuestro texto gane. Así que bueno, espero que les haya servido el video y les mando un abrazo muy grande.